una nota antes de iniciar. He de recordarles que esta historia no busca normalizar la violencia o que lo tomen como ejemplo, aclaro esto por si los jefes YouTube y Wattpad se molestan conmigo, y que para que ustedes puedan estar conscientes que no quiero que la historia influya negativamente en ustedes. Recuerden que tienen que ser conscientes que la historia no busca nada de eso y no quiero que lo tomen como algo bueno, el escuchar algunas escenas que se muestran. Con esto dicho, disfruten el capítulo. La pantalla volvió a iluminarse dejando ver la sala de estar con los visitantes congelados en los últimos lugares donde se habían quedado. Yo estuve sentado en el sofá frente al libro revisando los capítulos ya leídos, algo que me gustaba sabiendo lo lejos que estaba llegando la historia. Solté un suspiro con una pequeña sonrisa para luego levantarme y mirarlos. Hola a todos, espero que les esté yendo bien en esta recta final del año, ya último mes y se acerca el nuevo año. Esta historia ha crecido de buena manera, al menos ese es mi punto de vista y rogar no estar equivocado. Ya es hora de que se descongelen estos tipos y terminemos de ver sus reacciones. Hablé con cansancio dejando el libro en su lugar mientras todo a mi alrededor comenzaba a moverse. Los personajes volvieron a reaccionar reanudando sus conversaciones o lo que estaban haciendo como si no hubiese pasado nada. Kyosuke retomó su camino hacia su asiento mientras los demás seguían. Es más que obvio que Fosfeno no se quedará con ellos y se uniera a Trabal, pero, la pregunta es, ¿cómo fue que se conocieron? Yuma miró a sus compañeros que tardaron un poco en contestar. Sin duda ese hombre tendrá algo que ver. Otaru habló con calma después de lo último que se vio. Hay muchas posibilidades, ya sea traición, soborno, secuestro y más. Fujiwara pensó mirando al suelo dejando que las posibilidades se creasen en su cabeza. Yo creo que no es bueno pensar de mal las cosas. El grupo giró su mirada hacia Akane, quien se sonrojó un poco por la vergüenza y decidió aclararse la garganta para hablar con más seguridad. Bueno, quise decir, el libro seguramente nos contestará esas preguntas, creo que es mejor aprovechar estos pequeños descansos para calmarnos. Habló con la intención de que no la tomen a mal o malinterpreten sus palabras, era la primera vez que interactuaba con alguien de esta sala y no quería dar una mala imagen. En si ella no está equivocada, no deberíamos comernos mucho la cabeza intentando predecir algo que se mostrará en el libro. Yuma habló después de unos segundos al estar de acuerdo con la chica, pero sabía que su compañero y pareja, mayormente Fujiwara, aún seguirían divagando de vez en cuando para predecir lo que podría seguir. Esas palabras sacaron una sonrisa en la chica al ver que al menos una de las chicas estaba de acuerdo con ella, dándole así una seguridad de poder llevarse bien con el grupo, al menos eso esperaba. Fujiwara solo suspiró sin querer extender la conversación, aunque admitiría que iba a aprovechar este pequeño descanso para calmarse e intentar prepararse por lo que podría pasar. Otaru estuvo de acuerdo con Yuma, era en vano estar gastando su cerebro en eso, al menos por ahora, ya que era obvio que esa pregunta se respondería tarde o temprano, pero si no fuese así, aún podían preguntarle al anfitrión. Entonces, en pocas palabras, ese niño se compara a un hombre armado con más de 20 años. Saben, ahora que lo digo en voz alta suena menos creíble. Shion habló aún con un poco de sorpresa recordando el encuentro. Sus compañeras estaban mirándolo por unos segundos para asentir. Básicamente, ni siquiera nosotras podemos creerlo. Gia susurró con un poco de inseguridad ante ese hecho. Bueno, he oído y visto por internet que hay jóvenes bien entrenados para lograr tales cosas, pero es eso, chicos que entrenan todos los días de su vida desde que son menores. Saeyun no sabía cómo reaccionar ante eso ya que Fosfeno no parecía haber recibido ayuda de alguien hasta ese encuentro, tampoco parecía entrenar todos los días. Lo único que podía respaldar su fuerza y resistencia era la experiencia de enfrentar a sus oponentes o su falta de cordura que evitaba sentir mucho cansancio, aunque podían ser los dos. Mamá, ese señor era uno de los que recibió a Andrew en el pasado, ¿verdad? Megumi miró con curiosidad a su madre quien asintió. Sí, él fue el segundo hombre que apareció cuando Andrew fue a esa ubicación, pero parece que en ese tiempo tenía los costados de su cabello color gris. Habló con calma mirando a su hija con una sonrisa quien asintió al recordar que, cuando apareció con Andrew, este tenía su cabello totalmente negro. Ajiro y Kasumi solo hablaban de alguna cosa que no estaba relacionada con la historia ya que querían distraer su mente, aunque se podría decir que el tema era principalmente el cómo sería su próxima noche juntos y si esta vez lo grabarían o no.
Nero había estado perdido en sus pensamientos y preocupaciones a tal punto que no se había dado cuenta que la chica que conocía había estado hablando un rato con otro grupo. Rinka solo estaba en silencio recostada en el sofá, escuchando de fondo la pequeña charla entre su sobrina y su cuñada. Era mejor eso a pensar en la historia, aunque no le gustase mucho su cuñada. Kyosuke solo se sentó con calma después de leer y se prometió a sí mismo ver más tarde ese capítulo. Por otro lado, Ayane y Masaru se habían quedado en silencio, calmando su enojo por saber que un niño de esa edad había logrado plantar cara y prácticamente ganar a alguien con gran diferencia de edad y aumento. Por último, Alex y Shuma seguían en la misma posición ya que la mujer no tenía pensado en levantarse y el hombre tampoco parecía molestarle que ella esté ahí. Yo solté un suspiro al verlos todos en sus lugares y hablé. Bueno, no creo que haga falta decirles lo que sigue, así que espero que salga alguno voluntario. Hablé con cansancio esperando a que alguien dé el primer paso y, para mi suerte, Nero se puso de pie para acercarse al sofá. Yo solo me acerqué para colocar una botella de agua y un vaso nuevo en la mesita del costado para volver a mi lugar sin que ni él ni yo nos dijésemos nada. El maestro solo se sentó y abrió el libro en la página que correspondía, dejando que las hojas se llenasen de las palabras que contenía el capítulo. Al terminar el proceso, este solo bebió un poco del agua para luego comenzar a leer. Lugar. Hora. 8:40 am. En una habitación iluminada por la luz del sol se encontraba Fosnfeno sentado en el suelo mirando un teléfono. Ahora se veía de mejor manera a comparación de su encuentro con su líder, aunque ahora tenía algunos moretones, pero con un mejor conjunto de ropa. Una polera negra con la insignia de un colmillo en la espalda con una gota de veneno cayendo de la punta, un pantalón gris con las rodillas rasgadas, y zapatillas rojas y blancas con detalles en negro. Pasaron más de 2 semanas desde que se unió y, hasta ahora, había obtenido 4 presas, una propia mientras que los otros se lo dieron ya eliminados. Esto lo dejó satisfecho, pero no todo era comer. El líder lo sometía a duros entrenamientos, siendo esto la causa de sus moretones. Al principio se basaba en aprender a manejar un arma, pero su líder tuvo una mejor idea, priorizar el combate mano a mano, algo que estaba funcionando, llegando a la actualidad donde el día anterior enfrentó a uno de los miembros en donde salió perdiendo por la falta de experiencia y por otro motivo, el no sentirse emocionado. Una de las reglas que le impusieron era el no poder obtener una recompensa aparte de sus presas. Era simple, si él lograba vencer a uno de los subordinados, este conseguiría alimento sin necesidad de hacer nada, pero, la condición era que él no podía dañar de gravedad o eliminar al subordinado con quien se enfrenta, eso le quitaba esa emoción al querer obtener la comida por su cuenta. Los primeros 3 encuentros habían sido sencillos, para él, y no llegó a emocionarse por su victoria, pero luego fue distinto al enfrentarse a mejores rivales, lamentablemente, al ser ellos un reto, hizo que se emocione dejando salir su locura para eliminarlo y ese era el problema. Al perder el control y estar concentrado en eliminar a su presa provocó que su líder intervenga y sea él quien lo deje fuera de combate al no querer perder personal decente en sus filas. Ese escenario se repitió en otras 2 ocasiones haciendo que el líder le prohíba ir con todo, si no lo hacía, este intervendría y él recibiría un castigo. Fosnfeno miró sus manos magulladas con curiosidad y se preguntaba si hoy podía conseguir alguna presa por sus manos. Con ese pensamiento una sonrisa apareció en su rostro inconscientemente teniendo imágenes de posibles encuentros junto al poder soltarse. Miró a la puerta cuando unos toques sonaron, se puso de pie y abrió para ver quién era. Al abrirla miró a uno de los subordinados que lo miraba con seriedad y miedo, sin querer mostrarlo, pero para su desgracia, él ya identificaba el miedo al ser su principal truco cuando luchaba. El líder dice que acompañes a un pequeño grupo. Habló el tipo lo más serio posible ante la mirada del chico que obtuvo un brillo siniestro. Dime la hora. Habló con emoción contenida queriendo guardarlo para más tarde. En 1 hora quiere que estés cerca del centro, ya sabes, donde siempre. Dijo queriendo ya irse del lugar. Para su suerte, Fosnfeno solo asintió y le cerró la puerta en la cara, algo que al principio lo molestaría y estaría reclamándole por faltar el respeto, pero después de ver cómo ese loco casi deja en coma a uno de sus compañeros, le quedó claro no molestarlo. Sin más que hacer, se dio la vuelta y se retiró. Fosnfeno solo estaba de pie con una sonrisa ante la noticia, una que le gustaba al caber la gran posibilidad de obtener comida por su cuenta.
Agitó la cabeza y decidió calmarse, era demasiado temprano para perder el control y no quería que su líder lo sacase de esa misión, así que decidió ir a su baño para enjuagarse un poco. Y comenzamos con el misterio, no sé por qué ocultan el nombre del lugar si se supone que están en la calle Milton. Habló Rinka con sarcasmo evidente por las palabras que se mostraron en la pantalla acerca del lugar y la hora. Es una habitación muy bonita. Megumi sonrió al mostrarse la habitación iluminada, mostrando la figura a espaldas del plano. Aunque también notaba que estaba un poco desordenada, pero no era alguna molestia para ella ya que también dejaba su cuarto desordenado de vez en cuando. Fosfe no estaba así antes. Otome miró con un poco de preocupación al no recordar esos moretones en el chico, le daba una mala sensación de lo que pudo haber pasado. Seguramente se ha metido en problemas con ese grupo, aunque parece aún pertenece en este mismo. Kyosuke miró con curiosidad las marcas y se notaban que eran hechas a puño limpio o con algún objeto cuerpo a cuerpo. No le queda mal ese conjunto. Yuma miró el nuevo atuendo del chico notando que se veía mejor, pero eso no le quitaba lo inquietante que era. Bueno, está teniendo lo que quiere. Otaru habló con una mueca de desagrado ante esa información, algo en lo que todos concordaban en la sala ya que a todos les parecía algo repulsivo. Era de esperar que no todo sería gratis. Fujiwara miró con seriedad al esperar algún tipo de trabajo sucio y rastrero para que el chico siguiese en su grupo, aunque no parecía que le importase a Fosfeno sabiendo que este estaba obsesionado con esa recompensa. Lo bueno es que se refería solo a un entrenamiento y no a algo más fuerte. Gia miró más tranquila a la pantalla cuando comenzó a mostrarse y explicarse sobre esos entrenamientos. Aunque eso aún le está costando si es que tiene esos moretones. Shion solo se quedó mirando con neutralidad ante la explicación en lo que se centraría el chico, pero el pensamiento de también haber adquirido algo de conocimiento en el uso de las armas le daba un escalofrío. Bueno, es mejor un entrenamiento que otra cosa. Kasumi suspiró cuando se mostró los recuerdos de esos entrenamientos que eran cuerpo a cuerpo. Con esa edad no le costaba mucho esos enfrentamientos, ¿eh? Ajiro sonrió al ver los recuerdos de esos primeros encuentros, algo breves y nada emocionantes como lo dijo el chico. Era evidente que él sería así, aunque tiene sentido la intervención, a mí tampoco me gustaría perder algo que es bueno. Shion tuvo que estar un poco de acuerdo con el accionar de ese tipo, aunque ver los golpes que recibía el chico le generaba sentimientos encontrados. Aunque se sabe cómo es y que no me agrade mucho. Aún así no me gusta verlo sufrir así, él apenas es un niño. Akane pensó para sí misma sin imaginar cuánto duraban esos castigos, no le gustaba saber el hecho de que tenga tan corta edad y este mismo apenas sea consciente de lo que de verdad quiere. A tipos como él no creo que le importen mucho sus castigos. Alex miró con curiosidad el entrenamiento que le estaban dando y no negaría que funcionaría, pero le parecía más conveniente un entrenamiento básico. Ese idiota solo está empeorando las cosas, si hace eso, el niño comenzará a pensar que ese grupo no le está ayudando a tener lo que quiere y eso hará que pueda retirarse o incluso pensar en traicionar a ese grupo. Shuma miró con los ojos en blanco después de explicar las posibles consecuencias de las decisiones de ese tipo, aunque era una gran posibilidad ya que Fosfeno terminó integrando el grupo de Praval. No me sorprendería si lo hiciera, pero, aunque lo haga, no sería posible ya que ese tipo no parece ser alguien débil. Matt habló con seriedad sin despegar la vista de la pantalla, no negaría que el niño estaba demostrando su valor y fuerza, pero su orgullo le seguía diciendo que no podría contra él. Pues obvio que ese loco seguiría pensando en su hambre, es lo único que cabe en esa cabeza retorcida. Dan habló con molestia. Era más que evidente que apenas y se preocupe por su estado físico, su cerebro ya está podrido. John dijo con seriedad y un poco de enojo, aunque este fue más calmado gracias a las escenas donde el chico recibía los golpes. Sin duda ese niño da miedo. Incluso parece ser más una bestia que un humano por el mero hecho de solo querer pelear y comer. Pensó Layla con un escalofrío recorriendo su columna ante la descripción de cómo Fosfeno podía diferenciar el miedo de una persona y usarlo a su favor. Así que una misión. Masaru habló en voz baja después de haber calmado su molestia al igual que su novia ya que aún no podían creer la diferencia entre ellos con él cuando tenían esa edad. Posiblemente ese hombre que deambula por ahí sea el tipo que trabaja para Praval. Habló Ayame con neutralidad ante la información, posiblemente si se encontrase con ese hombre sea el punto de inflexión para la integración del chico.
casi dejó en coma a uno de sus compañeros. Sin duda yo tampoco intentaría estar en el lado equivocado de su carácter. Akane tembló un poco por ese dato. Ella, al igual que todos, ya tenían en cuenta que el niño podía ganar algún combate con facilidad, aunque algunos se negaban a aceptarlo, pero saber que llegó a tal punto era algo para sorprenderse y preocuparse hasta cierto punto. ¿Cuánta fuerza tiene en realidad ese niño? ¿Y cómo es que la obtuvo? Kyosuke murmuraba para sí mismo dejando que su mente divagara en las posibilidades, aunque no eran muchas, a decir verdad. Lo que más me asusta es pensar en si su fuerza aumentó en la actualidad. Pensó Rinka con mal cuerpo ante esa idea, si de por sí se les está diciendo que puede dejar inconsciente a una persona mayor de 18 años, entonces no quería pensar cómo sería su fuerza en el enfrentamiento con Enryu. Al menos en ese tiempo tenía un raciocinio mejor y un autocontrol más notable. Otome intentó encontrar algo que se podría considerar mejor para la situación actual, no para los demás, sino para Megumi, quien se calmó un poco más por sus palabras. No creo que ese autocontrol haya durado mucho. Kanoko habló con un poco de inseguridad, algo que muchos sentían. Si era sincera, ella no pondría ni siquiera la mitad de su confianza si alguna vez se encontraba a alguien que actuaba como ese loco. Seguramente ese loco recibirá otra paliza. Kokujin sonrió sabiendo que era cuestión de tiempo para que este termine rompiendo la regla o hacer cualquier idiotez y recibir una golpiza. Nero simplemente resopló con molestia mientras decidía continuar, aunque aprovechaba el momento para descansar de ver tantas escenas desagradables y poder evitar la cara del niño loco por un tiempo. Fosfeno llegó a una casa de 2 pisos protegida a comparación de otras que se encontraban en el camino. Afuera había un grupo de 4 personas, 2 chicas y 2 chicos, hablando entre ellos mientras preparaban su equipamiento. Se acercó y, cuando el grupo lo notó, se incomodaron y dejaron de hablar para concentrarse en él, pero eso no le importó al reconocerlos como miembros que estuvieron presentes en algunos de sus entrenamientos. Entonces, ¿qué nos pidió hacer el líder? Fosfeno se calmó esperando a saber si sería de eliminación, así podría obtener sus presas sin repercusión. Por un segundo el silencio dominó el lugar entre la indecisión de los tipos, pero, para su desgracia, sabían que tenían que decirle por órdenes. En uno de los sectores cerca de la frontera de nuestro territorio, se nos comunicó que había un tipo desconocido vagando por ahí, tenemos que recorrer todo ese sector en busca de ese sujeto y asegurarnos de que no sean un grupo. Si lo logramos capturar, lo llevaremos con el líder y decidirá qué hacer con él. Dijo quien parecía ser el que más edad tenía del grupo y la posible cabeza del equipo. Fosfeno se quedó en silencio al comprender algunas cosas. Preguntaría la hora en la que tendrían que dirigirse al lugar, pero al ver a todos tener listo su equipamiento, supo que saldrían ahora. Sin ninguna palabra, el grupo caminó mientras estaban atentos, ya sea por el desconocido o por los que viven ahí, quedando así la caminata en silencio al principio. Fosfeno estaba ansioso por lo que podría pasar, al punto de no prestar atención al grupo, charlando y riendo al no ser de su interés, y así siguió por unos minutos quedando cada vez atrás del grupo sin que les importase, pero un ruido llegó a él dejándolo inmóvil, sin tomarse el tiempo de pensar, sonrió y su cuerpo se movió por curiosidad y expectativa de que sea una presa o algo para soltarse. Una figura estaba dentro de una casa a oscuras mirándolos desde la ventana dejando escuchar una pequeña risa al ver al niño alejarse, pero luego volvió hacia el grupo que se alejaba. Cayó uno, puedo comenzar por él. La voz de la figura fue como un susurro antes de desaparecer después de dar una última mirada por donde se había ido el chico. Fosfeno estaba en un pequeño espacio rodeado de 5 callejones, miró por todos lados en busca del sonido, giró su cabeza a su derecha a uno de los callejones de donde se arrastraba un hombre malherido, eso hizo que sonría ante un objetivo fácil. Que no se note la diferencia del estatus. Rinka puso los ojos en blanco ante la casa en perfecto estado del líder, aunque parecía ser más grande por dentro. Está claro que la mayoría haría lo mismo, ¿acaso a ti te gustaría vivir en una casa como las de esas personas? Nao miró a la mujer con una ceja levantada, recibiendo una mirada entrecerrada de la mujer. ¿Tú crees que soy estúpida, niña? ¿O acaso uno tiene que decirte cuando alguien es sarcástico? Respondió Rinka con una sonrisa sacándole una mirada irritada de la chica que estaba por responder, pero Ayumu intervino. Nao, no es bueno comenzar una escena, no queremos problemas por favor.
Habló con un tono de ruego y seriedad, haciendo que la mirada irritada se dirija hasta ella a punto de responderle que no se metiera, pero Kanoko habló. Basta, más vale que no comiences a pelearse aquí, mucho menos traer problemas. Habló con molestia y un poco de nervios cuando se dio cuenta que mi mirada se posó en el grupo. Eso también lo notaron las otras chicas, que entendieron el mensaje y decidieron quedarse en silencio por su bien. Entre ese grupo y el otro de los tres tipos y esa mujer, ¿quién creen ustedes que es el más alborotador y frecuente a pelearse? Yuma le preguntó en voz baja para que los mencionados no los oyese. Ambos son un grupo de idiotas, aunque cada uno tiene a dos personas que apenas hablan. Otaru respondió en un susurro sabiendo que Kaede y Ayumu eran las que menos hablaban de ese grupo y Layla con el hombre alejado de su grupo eran los más callados del otro bando. Cualquiera tiene posibilidad de molestarse, son unos idiotas que se molestan al instante si les llevas la contraria, son solo unos tipos problema. Fujiwara respondió con neutralidad mirando a los dos grupos de reojo. Fosfeno no parece importarle mucho sus compañeros. Gia murmuró al mostrarse la clara tensión que sentía el grupo por ver al chico. Ahí se dijo que ellos vieron alguno de sus encuentros, eso ya es suficiente para saber el por qué se sienten incomodados por su presencia. Shion habló con calma haciendo suspirar a su compañera al estar de acuerdo con eso. Tampoco era de esperar algo más, ya se ha dejado en claro las cosas que de verdad quiere, comer y luchar son lo que habitan en esa mente. Su otra compañera complementó la respuesta, a este punto, ya ni les debería sorprender que el chico solo estaría pensando en esas cosas. Van a investigar sobre el hombre de traje, no sé si sea buena idea. Kaede habló con un poco de inseguridad al tener un mal presentimiento, no le gustaba. No te preocupes mamá, ya ha pasado varias veces eso, no te sorprendas que vaya a haber alguna eliminación, pero no estás sola. Dijo con una sonrisa poniendo su mano en el hombro de la mujer que se calmó por sus palabras, ella estaba diciendo la verdad, ya tenía que acostumbrarse un poco a que esas escenas apareciesen, aunque sabía que no podría acostumbrarse en su totalidad. Suena simple, pero conociendo que ese tipo aparece luego en un futuro, da a entender que no saldrá bien esa misión. Saeyun habló con calma sabiendo que algo iba a ocurrir para que ese hombre y Fosfeno apareciesen después. No es muy sociable. Gia puso los ojos en blanco por la nula intención del chico en querer decir algo que no sea sobre comer, cazar, pelear o preguntar algo relacionado a eso. Bueno, prácticamente todo sucede ser alguien alocado cuando se trata de lo que le gusta, no creo que le llame mucho la atención todo lo demás. Shion respondió con calma al escuchar sus palabras al haber notado el sarcasmo en su tono. Prácticamente lo están excluyendo. Kasumi miró con un poco de tristeza el ver cómo a ellos les daba igual si él les seguía el paso o no. Si te soy sincero, yo también intentaría estar alejado de él. Me gusta verlo pelear, pero no estoy loco como para entablar una conversación directa con él sabiendo lo que puede hacer. Ajiro habló mientras hundía los hombros, él tendrá un gusto por las luchas, pero no estaba tan mal de la cabeza como para tener alguna charla o conexión con el chico. No puedo culparte, incluso creo que yo intentaría de ser algo distante al principio. Kasumi suspiró sabiendo que posiblemente ella haría lo mismo, aunque también intentaría hablar con él, después de un tiempo, claro. Diría que el chico está condenado por dejarse guiar por ese ruido, pero sabiendo que seguirá vivo no me hace decirlo. Shuma miró con desdén la pantalla por la estúpida decisión que, si no fuese el conocer que saldría vivo, estaría pensando lo peor y, por dentro, agradeció que no haya pasado lo último. Entonces es una estrategia para separarlo del grupo. Alex miró la sombra de quien posiblemente sería el tipo que trabajaba para Proval. Aunque se sabe que saldrá de esa situación, probablemente se lleve una golpiza de ese tipo. Masaru señaló con la mirada ensombrecida al ser el más rencoroso si se comparaba con su pareja. Por las palabras de ese hombre, es lo más probable que haya algún intercambio de golpes. Ayane habló después de soltar un suspiro al calmarse y notar el tono de su novio al saber que este era más fuerte que ella y que su orgullo era más grande por ser el más destacado de la escuela si se habla de fuerza y lucha. Un lugar un poco abierto y con diferentes rutas de escape, ¿acaso ese hombre quería llevarlo ahí sabiendo que este puede escapar o solo es un idiota que piensa una vez al mes? Kokujin miró con burla el escenario donde supuestamente serviría para acabar con el loco. Algo no cuadra, ¿por qué lo llevaría a un lugar así? Ayumu se preguntó mentalmente con curiosidad mientras sentía algo de nervios al pensar que algo pasaría.
Es una carnada. Kanoko miró con los ojos serios hacia la pantalla. Una trampa. Kaede habló en voz baja esperando el posible ataque sorpresa del hombre. Nero dejó de leer por unos segundos para tomar un poco de agua, vio que seguiría una parte un poco intensa y decidió redactar lo máximo posible. Agarró el libro y comenzó a leer. Caminó lentamente hacia el hombre esperando que note su presencia y sonrió al verlo levantar la mirada dejando ver su miedo, pero alzó una ceja al notar que sus ojos estaban enfocados detrás de él. Rápidamente giró y vio a un hombre bajando un cuchillo a su cara, pero, por instinto, se hizo a un lado y se tiró al suelo mirando al hombre seguirlo, haciendo que éste se impulse hacia atrás y sentir el filo rasgando su pierna. El hombre tenía una sonrisa en su rostro por evitarlo. Este medía 1,80 m, tenía un traje sencillo color blanco, unos pantalones jeans y zapatos de cuero. Su cabello era negro con los lados color gris y piel clara. Para ser un niño, no reaccionas mal. Dime, ¿cómo te llamas? Dijo el hombre con una sonrisa divertida esperando la respuesta con el cuchillo girando en sus dedos, pero escuchó los quejidos del hombre y lo miró. Vamos, qué mal educado, ¿no sabes que eso fue descortés? Dijo con sarcasmo y, antes de que alguien reaccione, lanzó su arma a la frente del hombre que se hizo hacia atrás por la fuerza. Se quedó así unos segundos para después caer con pequeños espasmos y finalmente quedar inmóvil. Eso pasa cuando uno es descortés. Dijo el hombre con una sonrisa sacando otro cuchillo y mirar al chico. Bueno, espero que tú tampoco seas así y puedas responder a mi pregunta. Habló con calma aun cuando el chico se puso de pie, pero adquirió curiosidad al verlo sonreír débilmente. Fosnfeno. Fue lo único que dijo dejando que su tono se convierta en emoción. No mentiría que esto no lo había esperado y lo había sorprendido, pero eso no significaba que era malo, es más, le gustó la sorpresa. Muchas gracias por tu nombre, ahora no me sentiré tan mal de hacer esto. Dijo el hombre y se impulsó hacia él que ya lo esperaba sonriendo, algo que lo extrañaba ya que la mayoría tendría miedo. Fosnfeno aprovechó su tamaño para agacharse y dejar que el golpe pase de largo, se dio la vuelta con intención de golpearlo, pero una patada por parte del hombre impactó en su cara desorientándolo con la mirada hacia arriba. Su ojo se dirigió hacia adelante al cuchillo cerca de su rostro y se dejó caer evitando el golpe y aprovechar en patear las bolas del hombre por reflejo, esto ocasionó que un codazo impacte a un lado de su cabeza lanzándolo a un lado. Maldito mocoso. Eso es sagrado. Dijo el hombre apoyándose de sus rodillas y recuperando el aire sin dejar de mirar a Fosnfeno que se ponía de pie con su sonrisa inquietante para correr hacia él. Parece que tienes un poco de valor. ¡Oh, estupidez! Soltó una risa al reincorporarse y recibir al niño en un intento de cortar su pecho, pero este golpeó su brazo con fuerza, sorprendiéndolo un poco por el bloqueo y le dio pase a que su puño conecte en su nariz sacándole sangre, una hazaña que sorprendió al hombre de buena manera. Fosnfeno iba a seguir, pero un rodillazo en su estómago lo obligó a curvarse y escupir saliva. No tuvo tiempo cuando su cabello fue agarrado para inmovilizarlo mientras el cuchillo se acercaba a su cabeza con velocidad, pero este levantó su brazo por instinto y recibió el ataque dejando escapar un quejido. El miedo no está dirigido a él. Otome logró notar la mirada distraída de la persona malherida y, al parecer, Fosnfeno también lo había notado. Eso significa que ese hombre está detrás del chico. Rinka sonó seria ante el enfoque que se le daba a la mirada del hombre. Ese tipo no es ningún juego. Luca habló con nerviosismo y un poco de seriedad llamando la atención a algunos. ¿Qué quieres decir? Kyosuke fue el más intrigado por sus palabras, recibiendo una mirada un poco temblorosa del hombre que soltó un suspiro. Fosnfeno. Él tendría que ser capaz de escuchar los pasos de ese hombre. Ya ha demostrado escuchar cosas con facilidad. Incluso si no fuese por su audición, su instinto ya lo ha ayudado bastante cuando se trata de peligro. Si ninguna de las dos ha funcionado y tuvo que usar algo externo, ese hombre tiene que significar algo. Habló con una voz un poco temblorosa ante las posibilidades de lo que podría ser capaz la persona desconocida, algo dentro de él le decía que ese hombre era más de lo que mostraba. Los demás se quedaron en silencio, algunos no les tomó siquiera importancia lo que dijo, otros se quedaron pensando y los últimos se burlaron por la declaración que estaba teniendo el hombre. ¿Qué pasa, anciano? ¿Acaso ya te cobró factura el pequeño show que viste?
Dan se burló con sus compañeros, que tuvieron una pequeña sonrisa y una sonrojada Layla, que solo desvió la mirada al recordar las actividades que le gustaba hacer con los chicos. Lucas solo se quedó en silencio ante los recuerdos dolorosos de su pasado, haciendo que sus puños se aprieten en un intento de contener las lágrimas que querían salir por sus fallos como marido y padre. Su estado emocional y mental pudieron haberse dejado mostrar si no fuese por la interrupción de alguien. ¿Se van a callar, grupo de imbéciles? Dijo Nero molesto por la interrupción de su lectura, apenas había comenzado y estos no se habían callado. Eso hizo que los chicos lo mirasen molestos y estuvieran por reclamar, pero hablé. O se callan o los callo. Dije serio captando la atención del grupo que me miró con molestia y yo les devolvía con seriedad la mirada. El silencio duró unos segundos hasta que estos decidieron apartar la vista dejando que yo suelte un suspiro al no querer hacer algo más tenso. ¿Tú sabes qué les pasa? Kasumi murmuró a su compañero que solo se encogió de hombros y negó. La verdad no me interesa lo que les haya pasado, son sus problemas y no quiero tener que lidiar con eso. Dijo sin más al esperar que el hombre siga con la lectura al querer ver lo que pasaba ahí, para su suerte, Nero decidió seguir. Estuvo cerca. Yuma soltó un suspiro aliviado por el reaccionar del chico, pero eso no quitó su preocupación al ver cómo el hombre se abalanzaba hacia él. Rasgó su pierna, pero logró evitar el mayor daño. Otaru miró con neutralidad por la batalla que se avecinaba, una que no parecía ser fácil. Es alguien experimentado, aunque mantiene ese comportamiento que no encaja mucho con sus acciones. Dijo Shion al ver y escuchar la diversión por parte del sujeto preguntando el nombre del chico. Lo sé, pero no parece un tono totalmente divertido, sino uno más tranquilo. Saeyun miró con una ceja levantada ante ese pequeño detalle. Bueno. Creo que eso es porque le está llamando la atención, parece que de verdad está interesado, o al menos comienza a estarlo. Gia murmuró ante el creciente interés del hombre. Algunos hicieron una mueca y cerraron los ojos cuando la escena del arma siendo lanzada hacia el pobre desgraciado que había sido usado de carnada para después ver su partida. Olvídalo, ese sujeto sí es alguien peligroso. Rinka tuvo un escalofrío al ver esos espasmos. Y su actitud no ayuda en nada a su actuar. Otome apretó un poco más su agarre en el abrazo cuando su hija tuvo un escalofrío. No volveré a ser descortés. Megumi se aferró un poco más al abrazo prometiéndose no ser descortés, como si ese pudiese ser su destino si llegase a actuar así. Parece como si eso fuese su luz de todos los días. Luca tembló un poco por la tranquilidad que tenía el hombre por tal acto. El chico ya comenzó a emocionarse, veamos de lo que es capaz contra alguien como él. Alex pensó con una curiosidad que carcomía en su mente al querer ver cómo había sido el encuentro de ellos dos en el pasado. Le van a dar una paliza. Shuma resopló con una mirada en blanco ante lo descuidado que era el mocoso. Demuestra, niño. Ajiro sonrió al ver la iniciación de la pelea y ya estaba emocionado por ver cómo se desarrollaría. Solo espero que no se pase de más. Kasumi soltó un suspiro mirando la pantalla. ¿Ese loco acaso cree que de verdad van a funcionar sus trucos baratos? Kokujin se burló cuando la patada que recibió el chico se mostró, aunque se quedó luego en silencio al ver la fuerza del impacto. Eso le pasa por siquiera haber pensado las cosas. Nao miró con desdén al chico con la cabeza en alto. Eso hasta a mí me dolió. Kanoko por reflejo se acarició la cara. Eso parece una patada de karate. Ayumu murmuró al ver el movimiento y, aunque no se haya hecho por completo la secuencia, el resultado parecía ser un movimiento de karate. Veamos si de verdad eres alguien fuerte. Pensó con seriedad Masaru estando con los brazos cruzados y apretando sus manos para calmar su enojo y parte de su emoción al ver al niño teniendo desventaja. Ja, buen golpe. Ayane se burló por el contraataque del chico al encontrar gracioso la escena, algo que solo algunas de las mujeres estuvieron de acuerdo con el verlo un poco divertido, mientras que las demás pusieron los ojos en blanco o hicieron una pequeña mueca, algo totalmente diferente a los hombres que sintieron un dolor fantasma en la masculinidad, incluido yo, al ver el golpe y notarse que la patada había sido fuerte. Y creo que ese golpe también fue bueno. Se burló Dan por ver el codazo que recibió el chico, algo que lo dejó satisfecho por lo de causarle un escalofrío en lo antes golpeado, cosa que la mayoría, excepto Lucas, también estuvieron de acuerdo. El niño sí que juega sucio. Habló Matt con una mueca al ver el codazo en la cabeza del chico. Se lo merece.
John dijo con seriedad y un poco de molestia. Demasiado sagrado. Dijo Alex haciendo que Shuma se sonrojase al comenzar a tener diferentes ideas. Eso sacó una sonrisa del tipo quien puso su mano en el abdomen de la mujer para sentir un escalofrío como respuesta. Yo digo que es más estupidez. Nao dijo inexpresiva por el comportamiento del hombre. Para ella, ambos eran idiotas, cada uno a su modo. Así se hace, niño. Ajiro vitoreó y se emocionó al ver cómo Fosfeno ya estaba comenzando a devolver los golpes con fuerza. Sus golpes incluso lo sorprenden a él. Kaede miraba todo con sorpresa genuina en sus ojos, todo esto al no poder creer lo fuerte que podía ser el niño para que alguien como ese hombre esté sorprendido. Ese tipo solo se hace el fuerte, si de verdad le hacen algo los golpes de un niño, entonces es débil, de un solo golpe lo dejaría en el suelo. Kokujin sonrió con superioridad al imaginarse escenarios donde él vencía a los dos en pantalla. No lo dudo. Dijo Nao con una sonrisa lujuriosa cuando su mano acarició el torso del chico. Esto hizo que su sonrisa sea más engreída y que las demás chicas de su grupo se sonrojen al recordar esos días y descansos futuros. Fosfeno. Megumi gritó con miedo al ver el cuchillo acercarse al mencionado, algo que preocupó y asustó a Otome, Akane, Yuma, Hia, Kasumi y Luka, por el bienestar del chico. Todos se sorprendieron por la acción que tomó al levantar el brazo y recibir el golpe ahí. Ese niño está loco. Matt susurró con los ojos un poco abiertos ante la forma peculiar de bloquear el corte. ¿Cómo? ¿Cómo es que es capaz de reaccionar a eso? Dan también estaba sorprendido y un poco nervioso ante lo que estaba mostrando el mocoso. Que su cuerpo reaccione así y por sí solo parece algo inhumano. Fujiwara miró con ligera sorpresa al no esperar eso de entre sus posibilidades. Sin duda es alguien sorprendente. Ajiro soltó una pequeña carcajada con un poco de sudor bajando por su frente por lo cerca que estuvo de conectar ese golpe. Yo sigo pensando en cómo puede aguantar todo eso. Kasumi murmuró ante la alta tolerancia al dolor que presentaba Fosfeno, una que debería ser imposible para alguien de su edad. Uno caja de sorpresas. Alex sonrió débilmente después de la sorpresa ante este enfrentamiento que estaba llamando su atención y curiosidad. Está mal de la cabeza, pero aún así es lo suficientemente cuerdo como para pelear. ¿Cómo un niño como él puede ser así de fuerte? Nao pensó con molestia mirando con un poco de irritación al pensar que ese inútil podía ser más fuerte que Kokujin y, aunque no lo dijese, le molestaba que esa fuerza se desperdicie en alguien así y no pudiese aprovecharla. Nero bebió algo más de agua para poder seguir con el capítulo, este estaba siendo algo intenso por lo que era mejor tomar pequeños descansos como este para poder seguir. El hombre tenía planeado tirar con fuerza del arma y causar un gran corte, pero para su sorpresa el chico mordió su muñeca haciendo que suelte el arma al sentir sus venas siendo mordidas, y, sin perder el tiempo, pateó al niño lanzándolo a un lado, miró su muñeca ahora roja y la acarició con una sonrisa, esto estaba siendo entretenido. Miró al chico de pie nuevamente con dificultad con el agujero en su brazo y el arma en su mano, todo sin dejar su sonrisa. Tú. Serás mi comida. Sonrió Fosfeno mirando el cuchillo y luego al hombre que soltó una risa mirándolo con diversión, como si no le afectara la situación. Ya veo, así que eres ese tipo de personas, ¿eh? Miró el hombre con curiosidad y una sonrisa. Bien, esto es un poco interesante. Sonrió viendo a Fosfeno correr hacia él con el arma. Fosfeno se agachó y levantó el cuchillo intentando conectar en el pecho del hombre, pero un rodillazo en su cara lo saludó y despidió al ser lanzado hacia atrás. Miró de nuevo al hombre corriendo hacia él, esperó a que se acercara y lanzó el cuchillo a su cara, siendo esta esquivada por el hombre que hizo su cabeza a un lado, aunque el cuchillo logró cortar parte de su cabello y piel. El hombre dio un golpe fuerte en la cara del chico con tal fuerza que éste se elevó un poco del suelo y tambaleó hacia atrás, por suerte, se estabilizó gracias a un muro cercano. El chico sintió que se iba a desmayar, pero se rehusó, no quería perder esta oportunidad, la oportunidad de poder tener su comida después de la emoción. Su sonrisa se volvió más grande cuando su corazón latía con velocidad junto a su respiración agitada, esto era lo que tanto lo habían restringido desde que se unió a ese grupo, ese sujeto no era un integrante, no era un habitante, era su oportunidad de soltarse. El hombre miró con gracia la forma de reincorporarse de Fosfeno para mirarlo, algo que él correspondió al mirar sus ojos y, lo notó, la mirada hambrienta y voraz de un animal.
Se rió un poco y siguió los movimientos del chico, corriendo el uno contra el otro. Fosfeno se hizo a un lado y pasó de largo del hombre al no esperar eso, pero al ver su objetivo corrió tras él. El chico llegó al cuchillo y al girar recibió un golpe en el rostro, pero esta vez no se inmutó por el éxtasis de la batalla y con un movimiento clavó el cuchillo en el hombro del hombre que soltó un quejido, aunque esa acción le costó caro. Cuando el hombre pateó su rodilla causándole un dolor llegó a sentir para después ser golpeado en la mejilla con un estruendo alto. No se quedaría atrás al aferrarse del brazo del hombre y morderlo con todas sus fuerzas, esta vez logrando hacer que sangre y aprovechó la cercanía para quitar el cuchillo del hombro del hombre salpicando el lugar. Con el arma, movió con rapidez hacia el rostro del tipo que se hizo a un lado cortando el otro costado de su cabeza y que su muñeca sea sujetada por el hombre que sonrió. Nada mal. Dijo y saltó en el aire con él quien no sabía cómo reaccionar al no sentir el suelo bajo sus pies, aunque lo que siguió no fue bonito. Cuando bajaron, en casi una fracción de segundo el hombre levantó su rodilla y bajó el brazo haciendo que la cabeza del chico impacte con fuerza obligándolo a abrir la boca al sentir su cerebro apagarse unos segundos, los suficientes para caer al suelo, pero esto no pasó cuando su mejilla recibió el puño del hombre lanzando su cuerpo flácido al suelo dejando caer el cuchillo frente al hombre que lo miró. Después del rodillazo, Fosfeno había quedado inconsciente sin sentir el golpe en su mejilla, pero volvió al mundo e intentó levantarse aun cuando la cabeza le ardía. Levantó la vista al hombre que recogió el arma y le sonrió. Fosfeno, ¿verdad? Déjame ser claro contigo. Dijo al ver al chico temblando en su intento de ponerse de pie. Dime, ¿quieres aprender de verdad a ser fuerte? Vamos, he escuchado algunas cosas de ti mientras estuve rondando por estos lugares, te consideran un animal hambriento y lo pude ver en primer plano. Dijo el hombre sacando una tarjeta de trabajo y lanzarla cerca de él. A mi jefe le gustará que te unas, tienes potencial y eso no se lo digo a cualquiera. Dijo con una risa baja sacando un cigarro para fumar sin importar sus heridas. Si lo hubiese hecho, hubiese sido el fin del chico. Kyosuke miró la rápida acción de Fosfeno ante toda esa situación. Estuvo cerca. Otome suspiró con alivio por el plan fallido del hombre, si lo hubiese logrado, sin duda hubiese sido fatal en todo aspecto. Fosfeno es muy hábil. Megumi miraba con asombro y miedo al mencionado morder la muñeca del hombre quien se quejaba por eso. Aún no me creo que ese loco aguante tanto. Dan miró con molestia la patada que alejó al chico, pero este último no parecía siquiera afectado por eso, pero era esa sonrisa en su rostro que lo enojaba y a la vez lo ponía nervioso. Parece que ya comenzó a ponerse seria la pelea. Matt cruzó los brazos al ver cómo Fosfeno decía esas palabras que le sacaron un escalofrío a él y a muchos ya que la vista de su estado actual solo daba más peso. John solo apretó sus manos con molestia al ver que ese niño no caía y que no parecía tenerle miedo a nada, eso lo molestaba, saber que alguien como ese loco no reaccionaría siquiera si se llegasen a enfrentar. Me asusta pensar a quiénes tuvo que enfrentar o tener que socializar ese hombre. Yuma tragó en seco ante la actitud tranquila y despreocupada del señor. Puede ser, pero también existe la posibilidad de que esté acostumbrado a eliminar. Otaru habló con seriedad. Apenas le interesa. Literalmente casi lo mandan al otro mundo. Kasumi miró con un poco de incredulidad ante las palabras del hombre. Era casi insólito pensar recién que el niño estaba siendo interesante después de haberle demostrado su resistencia y la habilidad de bloquear ataques letales, peor que ahora el hombre tenía un corte en su cabeza. Eso significa que no está tomando con seriedad la pelea, se está conteniendo. Ajiro susurró con sorpresa e intriga por primera vez en la historia. No negaría que esa información lo emocionaba un poco por ver cómo sería una batalla tomada en seriedad de su parte, pero lo sorprendente es que sea tan hábil si es que esto solo era un juego para él. ¿Cuánta fuerza tiene ese hombre? Shion estuvo sorprendido y un poco nervioso al ver cómo el chico era elevado del suelo con solo un golpe. Espera. Casi lo deja inconsciente. Gia y su compañera abrieron los ojos ante esa información, no sería raro si eso hubiese sido alguien diferente, pero se trataba de Fosfeno, un niño que era capaz de resistir buena cantidad de golpes e incluso un intenso dolor. Está manteniendo la conciencia solo para seguir luchando. Yuma miró con los ojos abiertos la voluntad que mostraba para seguir en la lucha. Fosfeno. ¿Eso es lo único que te hace feliz?
Luca pensó con tristeza lo que la pantalla estaba describiendo lo único que hacía a Fosfeno seguir adelante. Sin duda parece un animal hambriento. Otaru dijo con seriedad por las descripciones que se estaban dando, ya que describían casi en su totalidad al fosfeno que enfrenta Enryu. Esto se pondrá difícil. Fujiwara se anticipó ante el encuentro de las dos personas, corriendo el uno contra el otro. Ese niño usa la cabeza cuando quiere. Shuma habló en voz baja aún con la sorpresa que le estaba dejando este encuentro. Al principio pensó que sería un enfrentamiento rápido a favor del tipo, pero el loco estaba demostrando ser más de lo que esperaba a tal punto que no podía actuar con irritación, sino con genuina sorpresa. Ambos son fuertes, pero ese tipo no está demostrando lo que de verdad puede hacer. Entonces, ¿por qué se está conteniendo? Alex pensó con seriedad y curiosidad, la batalla estaba superando sus expectativas al tenerlas algo bajas, incluso dudó que, si ese hombre demostrase hasta dónde puede llegar su fuerza, este mismo podría perder si estos se enfrentaran. ¿Cómo es que pueden soportar ese dolor? Masaru apretó los dientes cuando su mente comenzó a nublarse en rabia al ver dos personas prácticamente seguir luchando como si no tuvieran heridas. Incluso yo hubiera sentido eso. Ayane hizo una mueca de dolor por la patada en la rodilla, tal golpe hizo que su propia rodilla sintiera una punzada, como si una aguja se clavara ahí. Sí. Yo también lo hubiese sentido. Un escalofrío recorrió la columna de Akane, teniendo el mismo sentimiento en la rodilla. Y aun con todo eso no está dispuesto a caer. Shion sabía que, si él hubiese sido el que haya recibido los golpes que el chico, probablemente estaría en el suelo, aunque eso no se lo diría a nadie. Si no supiera quién era, diría que se inyecta algo para tener esa fuerza. Nao miró con una mirada mixta entre el desagrado, el miedo, la molestia y la sorpresa. Intentó el mismo movimiento y en ambas falló. Bueno, eso es mejor a ver algo parecido peor que al señor que fue de Carnada. Kaneko reflexionó al decir las primeras palabras que dijo, era mejor que fallase a ver cualquier cosa desagradable. Haz algo, maldito anciano. Kokujin apretó los brazos viendo que hasta ahora el loco seguía causándole escalofríos por verlo seguir en pie. ¿Salto? Ayumu miró confundida la decisión del hombre, aunque esas palabras que dijo no parecían indicar algo bueno. Algo no me gusta. Otome murmuró dejando ver el salto en cámara lenta, pero lo que siguió sorprendió a todos cuando el efecto se quitó de golpe. Irónicamente, el golpe que llegó a Fosfeno se mostró en un fuerte estruendo por el choque de huesos que dejaba ver cómo el chico quedaba inconsciente. Fosfeno. Luca tenía los ojos abiertos en horror y sorpresa ver que ni siquiera logró tocar el suelo cuando recibió el golpe en su mejilla para lanzarlo lejos. Ese rodillazo fácilmente es el más fuerte que he visto en mi vida. Rinka apenas pudo decir en un murmuro gracias al shock del golpe. Al fin ese idiota se quedó quieto. Kokujin intentó hablar con burla al sentirse feliz por ver cómo dejaban fuera de combate al loco, pero no pudo, su voz salió apagado cuando el miedo estuvo igual de presentes en él por tremendo golpe. Maldición. Ajiro dijo apretando el costado del sofá al estar recuperándose de la tensión anterior, ver el resultado final del combate lo dejó en conflicto. Ese golpe. Parecía como si te lanzasen una roca. Shuma estaba ahora incrédula, ¿ese tipo acaso de verdad era fuerte? Tal vez, pero aún seguía siendo una hormiga al lado de su dueño, aunque ese pensamiento se debilitó un poco por alguna razón. Sorprendente. Se despertó en solo unos segundos. Alex dijo con sorpresa real viendo la figura temblorosa del chico levantar la vista hacia el hombre. ¿Cómo? ¿Cómo es que puede ser tan resistente y fuerte? John pensó con molestia hundiendo las uñas en su piel por la molestia clara reflejada en su rostro. Su cuerpo ya no da, aunque lo intente, ya no puede seguir. Fujiwara habló con seriedad cuando salió de la sorpresa. Supongo que está en la parte donde lo recluta o le recomienda unirse a Praval. Otaru habló con los ojos cerrados en medio de un abrazo con su pareja para que ambas pudiesen recuperarse más rápido. Ni siquiera parece ser un niño humano. Dan dijo en shock, esta batalla había dejado en claro el nivel de resistencia que tenía Fosfeno, una que solo podría tenerlo un joven o adulto. Los demás se quedaron en silencio al no tener palabras por el intercambio de golpes que vieron mientras escuchaban el diálogo de reclutamiento a Fosfeno que seguía igual de callado que ellos.
Un ejemplo era Otome, que abrazaba a Megumi teniendo la mirada fija en la pantalla. Lo que se había mostrado no le había gustado a la niña, pero intentó mantenerse firme ante todo. Por otro lado, estaban Otaru y Yuma, que se habían recuperado de todo lo ocurrido, pero no tenían nada que decir. No le importan sus heridas. Mad miró la cara del hombre mientras una pregunta estaba en su mente: ¿qué tipo de personas conformaban esa organización? La respuesta parecía obvia, pero difícil de creer. Nero estuvo en silencio. Entre todos, él era el menos afectado por todo esto gracias a que era él quien narraba el libro. Con eso encima, soltó un suspiro y decidió seguir al verlos a todos callados. Fosnfeno agarró la tarjeta y la miró con curiosidad y cansancio. Esta decía: Joven con potencial, esperamos no nos defraude. Eran las únicas palabras que tenía la carta con el nombre de un tal Praval, algo que lo confundió y volvió a mirar al hombre. Quiero que guardes esa tarjeta con tu vida, no quiero que nadie la vea, créeme, me lo agradecerás. Piensa en esto, obtendrás la comida que quieras y podrás tener estos encuentros intensos y divertidos, solo no tienes que decirle a nadie y, cuando llegue el momento, mi jefe estará aquí para escuchar tu respuesta. Sonrió al ver el interés y emoción en sus ojos, pero este no respondió al guardar la tarjeta para luego caer desmayado. Al final este lugar sí tenía algo muy interesante que otorgarle al jefe, tampoco negaré que me divertí un poco, espero que en un futuro pueda pelear contigo en condiciones, Fosnfeno. Dijo el hombre con una sonrisa, estirando su cuerpo y mirar a un lado. Diablos. Ahora tendré que hacerme cargo de mi cabello. Da igual, de todas formas, quería volver a pintarlo de negro. Habló con una sonrisa acariciando los costados de su cabello manchado. Bueno, espero que ese pequeño grupo sean igual de interesantes que el chico. Aunque creo que ahora tendré que eliminarlos con esto. Dijo con una sonrisa al sacar su pistola, ya que, con esas heridas, no era prudente ir contra 4, aunque eso le costara hacer un escándalo. Sin más que hacer, se alejó dejando atrás un inconsciente Fosnfeno. Horas después, en la base del líder de Fosnfeno, este último estaba siendo agarrado del centro de su cabello con fuerza, recibiendo golpes en su mejilla ahora morada. ¿Cómo mierda eres el único que está vivo? Te separaste del grupo y desobedeciste las órdenes. ¿Por qué? Habló con enojo al mostrarle las consecuencias de desobedecerlo. Ya lo había hecho antes, pero ahora estaba más molesto al haber perdido a 4 de sus subordinados más leales. Fosnfeno prácticamente no estaba en este mundo, ya que su mente se había separado de su cuerpo al perderse en las palabras anteriores, unas palabras que lo dejaron así. ¿Acaso él podría ser más fuerte con su ayuda? ¿Él le daría esa libertad de soltarse si se enfrenta a cualquier oponente? ¿Él le daría esa sensación de satisfacción? Eran preguntas que se hacía sin importarle los golpes y, aunque no estaba del todo seguro, el recuerdo de su enfrentamiento con el sujeto y que este apenas parecía haberse esforzado lo hicieron sonreír emocionado. Al diablo con este grupo, él iría con ese tal jefe, él quería ser fuerte y querer luchar a tal intensidad con sus presas. La golpiza de Fosnfeno duró aproximadamente 20 minutos, y a falta de 3 minutos, él había vuelto a la realidad para responder a las preguntas de su actual líder para que no sospechara de sus pensamientos, que le decían que aguantarlo por ahora era lo mejor. Ese mocoso. ¿Cómo es que tiene todo eso a su edad? No se lo merece. Masaru apretó los dientes después de ver la pelea finalizada sin poder creer su habilidad y potencial a tan corta edad. No lucha con un estilo fijo, pero, aún sin eso sigue siendo alguien fuerte. ¿Cómo alguien sin entrenamiento puede tener ese nivel? Ayane pensó con su orgullo un poco dañado al pensar que Fosnfeno no demostraría mucho más de lo que se vio el capítulo pasado, algo que terminó siendo una equivocación y eso la molestaba. Qué raro que él no haya realizado un circuito para unirse a ese grupo. Saeyun se quedó confundida al ver que, en este caso, Fosnfeno ya estaba prácticamente integrado al grupo. Bueno, él ya ha demostrado suficiente y llamó la atención a alguien capaz de enfrentar a un adulto, eso ya dice mucho de lo que puede hacer. Gia habló con calma sacando un asentimiento de su compañera ante la lógica en sus palabras. Sí, es lo más probable porque Enryu nunca tuvo un contacto directo con algún miembro de ese grupo, tampoco había mostrado algo destacable en ese momento. Shion recordó los primeros sucesos de la historia con los de su protagonista, algo que quedaría marcado en su mente. Quisiera tener esa tranquilidad.
Luca pensó soltando un suspiro ante la falta de interés que presentaba el hombre a sus heridas. Ya no daba para más, me sorprende que aún haya estado despierto unos segundos después de ese golpe. Fujiwara habló con sinceridad al calmarse después de mostrarse al chico caer rendido en el agotamiento. Sinceramente yo también estoy sorprendida, ni siquiera se me cruzó el límite de su resistencia. Otaru también se calmó después de unos minutos cuando el hombre estiraba su cuerpo. ¿No parece un poco afectado? Ayane miró aún sin creer que el hombre haga una reducción al problema de sus heridas. Ella estaría en alguna sala para que revisen sus huesos después de una pelea. La diferencia era el cómo ambos terminaban, él con heridas abiertas mientras que ella solo tendría máximo algún hueso roto. Esos dos. Murmuró el novio con una mirada afilada hacia el rostro del hombre en pantalla. Esa sonrisa y mirada despreocupada lo irritaron. Ahora entiendo por qué tenía el cabello negro. Ajiro acarició sus costados oscuros de su cabello con un poco de extrañez. Supongo que es una excusa peculiar para pintarse el cabello. Kasumi puso los ojos en blanco al ver lo que tuvo que pasar para recién hacer algo que debía acordarse. Solo espero que no todos en ese grupo usen ese método. Akane soltó un suspiro, pero se puso un poco nerviosa al ver al hombre sacar su arma. Le importa más su cabello que su estado actual. Megumi parpadeó sin comprender cómo ese hombre podía permanecer tranquilo con todo eso encima. No te preocupes, hija, seguro él ya está acostumbrado, o tiene algo más para calmarlo. Dijo la mujer con calma acariciando la cabeza de la pequeña que asintió con una sonrisa por las caricias de su madre y decidió volver a la pantalla. Bueno, pobres desgraciados, al menos cabe la posibilidad de que su despedida sea rápida. Shuma comenzó a recuperar su actitud anterior cuando la interacción de los dos había terminado. Es lo más probable, dijo que no quería armar mucho escándalo, eso significa que entrará y saldrá casi al instante para que no lo atrapen. Alex habló con calma mirando cómo el tipo dejaba a Fosfeno en el suelo. Fue un combate difícil, la verdad. Ayumu soltó un suspiro dejando ver lo que pasó después con el chico, y digamos que no le gustaba lo que veía. Uno muy intenso. Kaede murmuró sin muchos ánimos viendo lo que estaba pasando el chico. Ja, 2 golpizas en un día. Kokujin se burló con gracia viendo cómo el chico estaba recibiendo las consecuencias, pero frunció el ceño al explicarse que este no estaba sintiendo algún dolor o miedo y eso que su rostro estaba magullado por todos los golpes de su líder y de ese hombre. Pues sí que le afectaron las palabras de ese hombre. Gia escuchó las preguntas que se estaba haciendo el chico, muchas de ellas enfocadas principalmente al querer obtener alimento. No me sorprende que haya elegido rápidamente irse. Kyosuke suspiró sabiendo de la probabilidad que había de que Praval apareciese y reclamase a Fosfeno para su grupo. La verdad es que este capítulo estuvo tenso. Dan dijo con fastidio estirando su cuerpo dejando escuchar algunos crujidos. Se podría decir que sí. Respondió Matt que se recostó en el sofá liberando su tensión, estaba pensando seriamente en si seguir pensando de más las cosas. Layla estuvo en silencio sin mucho que decir, en realidad, era la más callada de todos aquí, las cosas que estaba viendo le afectaban más al no estar acostumbrada, ni siquiera le gustaban mucho las películas de terror y esto era algo similar y peor. Enero solo dejó el libro para ponerse de pie y alejarse del sofá para sentarse en donde le correspondía. Este ya estaba más tranquilo al ahorrarse todo lo que describió, así que podría durar ver otro capítulo. El lugar se quedó congelado escuchado solamente un suspiro que salió por mi parte para mirarlos con cansancio. Bueno, parece que, hasta aquí este capítulo, no me quiero imaginar cuánto demoraré en editarlo para YouTube, solo esperar que no sea mucho tiempo y porque estuve ayudando a mi hermano para sus exámenes. Pero eso déjenmelo a mí, ustedes tranquilos yo nervioso. Dije soltando una risa cansada y los miré. Lamento la demora, aunque estuve haciendo unas cosas y viendo eso del directo, también decir que haré un directo de prueba, solo esperar que no filtre nada, pero eso no importa por ahora. Muchas gracias si es que llegaron hasta aquí y perdonen a este tonto escritor. Dije con una sonrisa suave. Recordar lo de siempre. Wattpad. Seguirme, votar y compartir la historia si les gusta para que más gente lo vea y que no se pierdan de más capítulos así. YouTube.
suscribirse, dar me gusta, comentar y compartirlos para crecer en la plataforma roja y llegar a la meta de 500 suscriptores antes de que llegue enero. Si se logra esto, prometeré dar un spoiler importante de algún prota NTR o del mismo prota de la historia que ocurrirá en un futuro. Por ahora cuídense, gente hermosa, y espero verlos de nuevo por aquí. El lugar comenzó a oscurecerse mientras yo los despedía con un saludo hasta solo quedar en completa oscuridad.